Tema 4. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este tema analizaremos las características y propiedades de este tipo de movimiento. Primera característica, la rapidez del móvil cambia a razón constante. Este cambio en la rapidez se denomina aceleración y dice que tiene una razón constante, es decir, que si la representáramos en un plano cartesiano, el resultado sería una línea recta y la pendiente de esta línea correspondería al valor de la aceleración. En este tipo de movimiento se relacionan las variables de velocidad inicial, velocidad final, distancia, tiempo y aceleración. Tiene un gran cambio con el movimiento rectilíneo uniforme porque en este tipo de movimiento, en el acelerado, hay cambios de velocidad, por eso vamos a tener dos tipos, inicial y final. Y a esta variación de la velocidad le vamos a llamar aceleración. Una variante de este tipo de movimiento es la caída libre y tiro vertical, el cual se verá en temas más adelante. Como ya mencionamos, en este tipo de movimiento se caracteriza porque manifiesta una aceleración constante. Esta aceleración se manifiesta como resultado en un cambio de la velocidad y puede ser una aceleración cuando la velocidad aumenta, desaceleración cuando hay una disminución en la velocidad y cuando la aceleración es cero, es decir, que no hay una disminución y la velocidad se mantiene, esa sería una característica del movimiento rectilíneo uniforme. La aceleración representa el cambio en la velocidad de un cuerpo en un tiempo determinado. En una gráfica, al representar la distancia o desplazamiento de un móvil con respecto al tiempo, se va a manifestar una línea curva. Esta línea indica que la magnitud de la velocidad no es constante. A esta magnitud que no presenta un valor constante se refiere a que el móvil presenta una aceleración. Dependiendo de los datos con los que contemos en el ejercicio, podemos emplear distintas fórmulas. Esta fórmula podemos emplearla si dentro de los datos no está disponible la distancia. Esta fórmula nos será de utilidad si no tenemos aceleración. Esta fórmula se emplea cuando no tengamos velocidad final. Esta fórmula se puede emplear cuando no tenemos el dato de tiempo. Esta última fórmula la podemos emplear cuando queremos hacer el cálculo de una distancia en un punto del tiempo en el cual se desarrolla el desplazamiento. Es decir, no en el tiempo total, sino dentro de ese lapso de tiempo en un minuto o segundo determinado. Las variables que se encuentran relacionadas en estas fórmulas corresponden a d minúscula, distancia, y se expresa en metros en el sistema internacional. Velocidad inicial se mide en metros sobre segundo. Velocidad final también en metros sobre segundo. Aceleración metros sobre segundo cuadrado y tiempo en segundos. A continuación resolveremos ejercicios sobre el tema movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cual corresponde a la actividad 4 de la materia de física 2. Iniciaremos por resolver este primer problema y al igual que en todos los problemas anteriores, el primer paso consiste en obtener los datos. Un vehículo se mueve a razón de 30 kilómetros por hora. Kilómetros por hora me habla sobre la magnitud velocidad. Y al hablar de la condición inicial del móvil, pues entonces esta velocidad corresponde a la velocidad inicial. Hasta detenerse, esta palabra me indica que la velocidad final es igual a 0 kilómetros por hora en un tiempo de 12 segundos. Tiempo igual a 12 segundos. Determine la aceleración. Lo que me pide, o nuestra incógnita, corresponde a la aceleración, o en este caso desaceleración, ya que el móvil tiene una velocidad inicial
y luego esta disminuye en metros sobre segundo cuadrado. El dato sobre tiempo se encuentra en segundos, al igual que es como se pide en la aceleración. Sin embargo, las velocidades se encuentran en kilómetros por hora. Para calcular la velocidad final, pues al detenerse se encuentra a 0 kilómetros por hora o también 0 metros sobre segundo. La velocidad inicial es de 30 kilómetros por hora. Para poder hacer el cálculo en la unidad que se nos pide, pues entonces tengo que hacer la conversión a metros sobre segundo. Entonces colocamos nuestro dato que queremos convertir, kilómetros por hora, abrimos un paréntesis y sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros y que 1 hora tiene 3600 segundos. Multiplicamos 30 por 1000, 30.000 por 1, 30.000 entre 3600. Analizamos las unidades, kilómetro con kilómetro se divide, hora con hora, y entonces obtendremos nuestro valor en metros sobre segundo. Hacemos la división 30.000 entre 3600 y obtenemos una velocidad de 8.33 metros sobre segundo. Entonces tenemos que el dato de la velocidad inicial sería igual a 8.33 metros sobre segundo. Ya que tenemos los datos en las unidades correctas, vamos a buscar la fórmula que nos va a ayudar a encontrar la aceleración. Recordemos que los datos que tenemos son velocidad inicial, velocidad final, tiempo y nuestra incógnita es la aceleración. Consultamos en nuestro formulario las fórmulas correspondientes a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y veríamos que en esta fórmula tenemos velocidad final, velocidad inicial, tiempo y la variable que nosotros queremos corresponde a la aceleración. Anotamos esta fórmula. Fórmula es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a buscar que la aceleración se quede sola de este lado de la igualdad y todas las demás variables, velocidad inicial y tiempo, las vamos a mandar del otro lado. Entonces, nuestro despeje quedaría de la siguiente manera: aceleración es igual, del otro lado ya tenemos velocidad final, de este lado velocidad inicial está sumando, entonces va a pasar restando, el tiempo está multiplicando a la aceleración, va a pasar dividiendo. Una vez que tenemos nuestra fórmula despejada, vamos a realizar el siguiente paso que corresponde a la sustitución. Vamos a poner los datos de acuerdo a las cantidades que tenemos en el problema para obtener la aceleración y quedaría de la siguiente manera: aceleración es igual a la velocidad final, 0 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que sería 8.33 metros sobre segundo, entre el tiempo corresponde a 12 segundos. Quedaría menos
8.33 metros sobre segundo entre 12 segundos. El siguiente paso corresponde a hacer la división. Continuamos con el cálculo de la aceleración. Menos 8.33 entre 12 nos quedaría menos 0.69. Y analizamos las unidades. Aquí segundo y segundo están dividiendo, entonces solamente se puede quitar la unidad cuando uno está multiplicando o arriba de la fracción y otro en la parte de abajo dividiendo. Entonces, como los dos se encuentran debajo de una fracción, pues el resultado sería la suma de estos dos, de los exponentes. Este está a la 1, segundo a la potencia 1 y también segundo a la potencia 1. Nos quedaría el resultado como metros sobre segundo cuadrado. Ejemplo número 2. Iniciaremos al igual que en el ejemplo anterior, identificando los datos. Calcula la distancia. Distancia en este caso corresponde a nuestra incógnita, recorrida por un móvil que parte del reposo. Entonces, en este caso, al decirnos que parte del reposo, la velocidad inicial del móvil es de 0 metros sobre segundo y adquiere una aceleración. Aceleración es igual a 4.5 metros sobre segundo cuadrado después de 6 segundos. Tiempo igual a 6 segundos. Analizamos las unidades. En este caso no me indica si la distancia se quiere en kilómetros o en metros. Y como todas las unidades equivalen, por ejemplo, velocidad inicial está en metros sobre segundo, el tiempo está en segundo y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, no es necesario realizar ninguna conversión. Nos apoyaremos en las fórmulas explicadas en el video anterior sobre los conceptos y las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para encontrar la fórmula adecuada en la cual se relacionen las variables distancia, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Veríamos que de las 4 fórmulas emplearíamos esta, ya que es la fórmula en donde falta la velocidad inicial y tenemos la distancia ya despejada. Entonces, en esta fórmula tenemos que velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Anotamos la fórmula. Que es igual a distancia, velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. No hace falta despejar ninguna fórmula, ya que la distancia, que es la variable que nosotros queremos, ya se encuentra sola de un lado de la igualdad. Ya no va a ser necesario realizar ningún despeje, dado que la distancia es la variable que es nuestra incógnita en este ejercicio. Inmediatamente podemos realizar la sustitución. Y quedaría de la siguiente manera: distancia es igual a la velocidad inicial, 0 metros sobre segundo, por el tiempo, que corresponde a 6 segundos, más la aceleración, 4.5 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo 6 segundos al cuadrado entre 2. Realizamos las operaciones y veríamos que 0 por 6, pues esto nos va a dar 0. Y nos quedaría esta parte, que sería igual a 4 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que sería 6 al cuadrado, 36 segundos cuadrados,
entre 2. Continuamos realizando la operación y de acuerdo a la jerarquía primero debemos de realizar la multiplicación, por lo tanto distancia sería igual a 4 por 36, nos da 144. Analizamos las unidades y es metros sobre segundo cuadrado por segundo cuadrado. Este segundo cuadrado está dividiendo y este está multiplicando, entonces las unidades se dividen segundo cuadrado con segundo cuadrado y quedarían 144 metros entre 2. La distancia es igual a 72 y como el 2 no tiene unidad quedaría la misma, 72 metros.